El Señor me puso algo en el corazón y yo sé que va a ser confirmación de lo que hoy me decía. Acá hay corazones que arden en el Señor. Hay corazones que están encendidos en el Señor. Y me ponía un pasaje que es de Levítico. Vi que para la barbacoa hacen fuego. Usan brasas así de leña, de árbol, de carbón. Bien. Carbón y leña. Bien. Porque Dios me habla de un pasaje en Levítico 6, 13 al 18, y el título dice, manteniendo el altar encendido. Y en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan sobre el altar, sobre edificar un altar. Hay muchas personas que tuvieron un encuentro con Dios y en muchas el encuentro fue tan real que fue una aparición de Dios a ellos. Entonces ellos, como reconocimiento de ese lugar, levantaron un altar a Dios, ¿sí? Y eran altares de adoración. Vamos a leer el pasaje de Levítico 6, del 8 al 13. Dice así, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. En la antigüedad, cuando Dios le hablaba al sacerdote, el sacerdote tenía que cumplir ciertas pautas, ¿sí? Así tanto como la vestidura, como el armado del altar. Tenía detalles específicos para edificar un altar. Y veamos qué es el altar. El altar significa un lugar de sacrificio. El altar era donde la gente reconocía que Dios estaba e incluso llevaba algo para ser sacrificado. Así como la barbacoa, que le mandamos una carnecita arriba para sacrificar. Las ofrendas eran así, le llevaban algo a Dios en reconocimiento de lo que Él era. Entonces el altar es el lugar donde rendimos adoración a Dios. Y en esta mañana tuvimos una adoración preciosa, porque adorar a Dios es darle el primer lugar. Es que Dios sea el Señor de nuestras vidas, ¿sí? El Señor de nuestras vidas. Es un lugar de encuentro y reconciliación con Dios. Miren qué importante eran los altares, ¿sí? Que se rendían en ese tiempo. Los sacerdotes debían cumplir con reglas estrictas dictadas por Dios para los procedimientos de redención y de adoración. Redención caducaba las deudas. Si alguien tenía alguna deuda con Dios, ahí eran, o una deuda con el hermano, ahí al llevar el altar, la ofrenda a Dios, esa deuda era caducada, era perdonada. El sacerdote era el encargado de que el fuego en el altar nunca se apague. Y eso lo vamos a ver en un ratito más. El altar era el lugar de sacrificio, era el lugar de la presencia de Dios. El altar reflejaba el pacto divino con el pueblo de Israel, una relación de Dios con el pueblo. Entonces esto era algo que se hacía continuamente, porque continuamente Dios le recordaba a su pueblo el pacto con ellos. Pactos que no iban a ser cancelados, sino que eran eternos, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Hay historiadores que consideran la ofrenda de Abel y Caín como un altar, uno de los primeros altares. Después está en el pasaje de Génesis 8:20, Noé
¿Se acuerdan la historia de Noé? Que hubo un diluvio fuerte, ¿sí? Por muchos días, que nadie le creía a Noé. Noé hizo un barquito y se salvaron todos. Bueno, cuando estuvieron en tierra firme, lo primero que hace Noé es edificar un altar de agradecimiento a Dios. Y esto les recordaba parte de su pacto de Dios. Después, en Génesis 12, tenemos en la vida de Abraham. Abraham construyó prácticamente 5 altares a Dios. 5 altares. Y así podemos ver un montón de altares que fueron levantados a Dios en diferentes tiempos y momentos y en diferentes oportunidades de agradecimiento, de pacto, de reconocer que Dios iba a estar presente. Y allí eran ofrendas, era agradecer y construir, porque eran parte del reconocimiento de Dios estos altares. Es una adoración y una obediencia genuina. Los altares eran construidos por el pueblo hebreo con 2 objetivos principales, solamente 2 objetivos: ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Y ahí el sacerdote, Dios le da un consejo al sacerdote y le dice: el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. El sacerdote era encargado de que ese fuego no se apagara, porque tenía una importancia. Ese altar tenía que estar siempre encendido, siempre encendido. Fíjense, son 24 horas. Siempre encendido, son 24/7. Todos los días de la semana ese fuego tenía que estar ardiendo, porque ese altar tenía un significado muy importante entre Dios y la persona que lo levantaba, o la persona que ofrecía ese altar. Ahora veamos 2 puntos. Mi vida como altar rendido para Dios. ¿Cuántos saben que nuestra vida es un altar para Dios? Cada creyente que recibió a Jesús, quien fue la ofrenda, el sacrificio perfecto una vez y para siempre, pasa a ser un altar de adoración a Dios. Cada uno de sus hijos pasó a ser un altar de adoración a Dios. Cada creyente es ese altar que está encendido y que tiene que arder siempre. Debemos adorar a Dios, dice la palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿no? Este es el principal objetivo, adorar a Dios siempre con todo nuestro ser. Y eso es mantener el altar encendido. Y veamos cómo más. Para que el altar se mantenga encendido necesitamos que el fuego permanezca. ¿No es cierto? Que el fuego permanezca. El fuego es la persona del Espíritu Santo. Cuando le recibimos a Jesús, Dios viene a nuestra vida y el Espíritu Santo nos sella. Ese sello es propiedad de Dios. Y eso no hay nada ni nadie que lo pueda sacar, ni que lo pueda destruir. Es un pacto de Dios con nosotros. Somos su altar y su Espíritu Santo es nuestro sello. Y el Espíritu Santo es nuestro fuego, ¿sí? Es nuestro fuego. Y el fuego debe estar en nosotros y arder. ¿Para qué? Para que se manifieste todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo mantenemos ese fuego encendido? ¡Apa! Acá veíamos algunos detalles. El sacerdote lo tenía que ofrecer todos los días, pero algo que hacía día a día era sacar las cenizas, porque si esas cenizas quedaban, el fuego se quedaba, se iba apagando. Entonces, miren lo importante de esto. Es un detalle que por ahí se nos puede pasar, pero si nosotros no mantenemos el altar encendido, pidiéndole a Dios que cada día sean renovadas sus misericordias sobre nosotros, todas las situaciones que vivimos muchas veces pasan a ser las cenizas. Y esas situaciones intentan apagar el fuego de Dios. Intentan que nuestra llama se vaya apagando. Decía Gonzalo recién,
en algunos casos nos hemos alegrado un montón de saber que después de tantos años, cada persona que conocemos tiene un propósito específico de parte de Dios. No nacemos por casualidad, sino que nacemos para cumplir un propósito de parte de Dios. Dios ya tiene una asignación. Cuando Él nos creó, nos pensó, aún antes que nuestros padres nos planearan, Dios ya había diseñado cada uno de nuestros días y están anotados en su libro. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros cuáles son sus planes? Conociéndolo a Dios. Dejando de que Dios sea nuestro Señor. Y eso significa que cada mañana tiene que ser nuevo. Y así vamos a mantener el altar encendido. Otra dice, seamos obedientes a su perfecta voluntad. Estemos en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros mantenemos nuestro altar encendido, dejamos que nuestro yo quede a un lado y le pedimos a Dios poder conocer su perfecta voluntad. ¿Sí? Nos presentamos nosotros como sacrificio santo, agradable. Y muchas veces no queremos ser ese sacrificio. ¿Por qué habla de que nuestro cuerpo es un sacrificio? Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, no queremos. Muchas veces nos negamos a ir delante de su presencia, porque nos gusta que nos vaya todo bien. Pero a veces Dios tiene tanto poder que usa tanto los por qué como los para qué de lo que nos suceden para formarnos. En los momentos más difíciles que vivimos, nosotros no nos damos cuenta, pero Dios comienza a hacer raíces tan profundas en nosotros que aunque venga vientos, tempestad, ríos, lo que sea, somos como ese árbol plantado que no se mueve. Que pueden venir muchas situaciones, pero que no se mueve. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Pero esto es adoración. Es reconocer que no es por mí, que no es por mi fuerza, sino que es por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene mi vida diseñada y que guía mis pasos a su perfecta voluntad, manteniendo el altar encendido. Ahora, punto 2, la iglesia como altar encendido. ¿Cuántos han visto el asado argentino? Hay varios. Bien, ahí vamos a poder charlar. ¿Vieron que...? ¿Sí? Ah, bueno, no sé, no probé ninguno todavía. Pero cuando hacen fuego, preparan mucha leña, ¿no es cierto? Preparan mucha leña y de a poco van trayendo las brasitas, ¿sí? Hasta que tiene una temperatura ideal y ponen la carne, asientan, ¿sí? Bien. Sí. No, pero es para charlar. Ahí cuando nosotros vemos la preparación del asado, si vemos que las llamitas se van apartando o va pasando tiempo y están lejos de toda la leña junta, se van apagando. Y necesitamos que la leña no se apague, porque queremos el asadito. Entonces necesitamos que esas leñas, esos carboncitos, estén cerca de la fogata, porque cuando nuestro ánimo decae, cuando no puedo, cuando mi situación me sobrepasó, necesito del que está a mi lado, necesito del cuerpo de Cristo, necesito de mi hermano, necesito de esa persona que me mire por lo que soy en Dios y no por lo que puedo dar. ¿Sí? Necesito que el otro pueda estar cerca y me diga, mira, me está pasando esto. Y sin juzgar, decirle, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque cuando estamos juntos, el fuego de Dios se enciende. Porque todos tenemos que cumplir un propósito. Todos estamos en la carrera de la vida. Y no es fácil, pero se lleva más fácil, más liviana, si el que tengo a mi lado me acompaña. Y esta es la misión de la iglesia. Tenemos que conquistar Burgos. Tenemos que conquistar Argentina, tenemos que conquistar donde vayamos, donde Dios nos permita pisar, tenemos que conquistar. No sabemos cuánto más hay de tiempo
pero sí sabemos que estamos en la última hora y que vos y yo somos el instrumento de Dios acá en la tierra para alcanzar a los demás. Una vez, estando en el instituto, me puse a orar y yo decía, Señor, ¿cómo es esto de tener amor por el de al lado? Y yo digo, porque uno se mete en sus cosas, ¿no? Se mete en sus objetivos, en sus propósitos, en sus metas, y por ahí no nos fijamos en el que tenemos al lado. Y veía a mis compañeros que oraban y lloraban y sentían algo especial por el que no conoce. Entonces, el Señor, conociéndome, porque me formó, me conoce más que yo, empezó a hacerme sentir algo especial. Empezó a mostrarme su corazón, un corazón dolido, un corazón lleno de amor, un corazón compasivo, un corazón que no está pensando en el castigo, sino que un corazón que está pensando en atraerte, en levantarte, en restaurarte, en sanarte. Dios es un papá y es un papá bueno. Y yo digo, papá, esto es mirar al de al lado con el mismo valor con el que Dios me ve. El valor que Dios nos dio es la vida de Jesucristo en la cruz. Y eso valemos. Y muchas veces las situaciones nos hicieron creer de que no valemos nada. Muchas veces pensamos que somos merecedores del bife, del castigo, de que todo vaya mal, pero no es lo que Dios dice en su palabra. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que hace nuevas todas las cosas. Por eso es necesario que no deje de congregarme, que no deje de contar con mi hermano, que no deje que mi fuego se apague, sino que juntos podamos llegar a cumplir el propósito con el cual Dios nos hizo nacer. Que el fuego no se apague. Jesús dijo en el libro de Juan 17:21, que sean uno para que el mundo crea. Si se mantienen unidos, si son como uno, si se mantienen como una misma cosa, tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, decía Jesús. Para que el mundo crea que tú me enviaste, seamos uno, seamos uno. Me encantó conocer acá, se ve mucho más que en Argentina tal vez, que son de diferentes lugares, pero en el Señor somos uno. ¿Sí? En el Señor no hay fronteras. Él es el mismo amor en todos lados. La iglesia debe estar unida, debe ser obediente al mandato divino, debe arder constantemente por el fuego del Espíritu Santo. De esta manera predicará el mensaje y cumplirá su misión. ¿Cuál? Burgos para Cristo. ¿Vamos? Burgos para Cristo. Y a mí me preocupa porque este lugar está muy lindo, pero no sé cuánto más van a estar acá, porque no sé si van a poder hacer varios pisos de acá, pero el Burgos para Cristo. Dios dará los recursos, Dios abre las ventanas de los cielos y es Él el que quiere que Burgos sea para Cristo. Se necesita que la iglesia sea ese altar encendido, que no se apague, para que el mundo vea el mensaje de salvación, que conozca a Cristo. Se viene el tiempo de la iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos seremos parte? Antes de terminar este mensaje, algunos consejos útiles para mantener encendido el altar. El fuego de Dios será la provisión para renovar tus fuerzas, tu enfoque. Que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Y cuando era chica había una canción, pero no se las puedo cantar porque no sé cantar. Ahí me falta mi esposo, él se canta todo. Pero la canción decía, que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego que hay en tu corazón, que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Y le da la gloria a Dios, porque el fuego no se apague. No digan que cante. El fuego tiene que estar para renovarnos. Lo que vivimos ayer, lo que conocimos ayer de Dios, lo que el Espíritu Santo puso en nuestra vida,
Lo de ayer ya pasó. Necesito cada día el fuego de Dios encendido. Existen amenazas contra el fuego, ¿no? Primero apartarse y que la llamita se vaya apagando. Y otras como las tormentas que solemos vivir, el agua, el frío. El no buscar al Señor es una amenaza a nuestra vida. Es una amenaza con el fuego que Dios tiene preparado para nosotros día a día. Y otra dice, procura ser obediente a lo que Dios indica. Sé un apasionado por las almas. Así como Cristo lo es, vivimos para predicar el mensaje de salvación. Muchos tienen que saber. Muchos tienen que saber. Y en esta mañana, le voy a pedir a las chicas que excelente la adoración, que podamos tomarnos ese tiempo de adoración, que hagamos la palabra práctica, porque la palabra de Dios, además de darnos conocimiento, nos indica cómo vivir. La palabra de Dios se vive, la palabra de Dios se aplica, ¿sí? Se aplica. Así que en esta mañana quiero que cada uno se olvide del que está al lado. Y que rinda y comience a levantar un altar de adoración a Dios. Recuerden que el fuego es el Espíritu Santo. Y algo que Dios da, Dios provee. ¿Cuántos saben que Dios provee? Bueno, en esta mañana Dios quiere proveer lo que tu corazón está necesitando. Y mañana, cuando te levantes, necesitas nuevamente levantar tu altar para que Dios te provea lo que necesitas para ese día. Hace un tiempo atrás, tengo uno de mis hijos que tiene 17 años ahora, preciosos. Tengo 3 hijos, 2 nenas y un varón. Y me pasó que cuando él nació con intestinos inmaduros. Fue muy, muy difícil afrontar el día a día con ellos, con Natán. Después de los 3 meses, con mi esposo estábamos muy cansados. A los 6 meses, mi esposo empezó a poner un colchón en el comedor para poder dormir, porque él iba a trabajar, yo me quedaba con los nenes, y Natán lloraba de día y de noche. Era estar a los 9 meses de él, frente a la ventana, amacándolo porque él lloraba, y veíamos a los médicos y los médicos me decían, mamá, paciencia, es cuestión de madurez, no se puede hacer nada. Y yo decía, Señor, no doy más, estoy cansada, estoy agotada. Me llegó una noticia muy fuerte de unos amigos que tuvieron un accidente y empecé a hacer crisis. Mal. Y empecé a perder el equilibrio, a tener ataques de pánico. Por cualquier cosa pensaba que iba a morir. Y yo decía, me veía enfrente de la ventana de noche y de día diciendo, Señor, ¿qué hago? Fui a 5 profesionales, ninguno me supieron decir qué me estaba pasando. Me decían, no, estás chapita, no, haces yoga, no. Y yo tenía crisis que decía, de acá no salgo. Quería caminar, perdía el equilibrio, estaba acostada y tenía un vértigo que corría para que mi esposo me agarrara y estaba acostada. No me iba a caer. Pero sin embargo, era tal lo que estaba pasando, mi sistema nervioso tan complicado. En un momento mi mamá y Ariel hablan entre ellos para ver si me internaban y me hacían una cura de sueño que se hacía antes. Y yo de terror digo, no, por favor, no me internen porque me daba mucho miedo. Y en un momento, con confesiones que después me costaron mucho más superarlas, le dije al Señor, me empiezo a sentar todas las noches a conocer lo que dice tu palabra. Sin darme cuenta, encendí un altar para Dios cada noche. Entonces decía, tengo miedo de morir,
Y Dios me decía, no vas a morir, porque tengo propósitos con tu vida. Y dice la palabra, yo cumpliré mi propósito en ti. Yo cumpliré mi propósito en ti. Y después me decía, yo soy el que doy y yo soy el que quito. Entonces no tenía que tener miedo a lo que me estaba pasando, porque Él era y Él iba a cumplir los propósitos que tenía pensado conmigo. En un momento mi mamá me dice, Nati, yo no te quería tener, pero te tuve. Y ahí empecé a casi no poder caminar. Amo a mi mamá, está todo bien, por ahí fue algo que no tenía que decir en el momento ese, pero Dios me llevó a descubrirlo como papá, que mi identidad estaba en Dios, porque Dios fue el que primero me pensó, me soñó, me diseñó y sopló palabras de vida sobre mí. Después le decía, Señor, ¿sabes qué? No puedo dormir, porque de verdad, mi esposo me decía, Nati, vos dormí, que si vos te dormís, yo te despierto, no te preocupes. Pues yo digo, duermo y me voy a morir. Y Ariel me dice, vos dormí, que yo te despierto. Entonces después me decía, Nati, roncaste. Pero antes de dormir, me fui a la palabra. Y en Salmos 3 dice, me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿No saben qué tiempo difícil, pero precioso? Porque por eso les puedo decir que en ese tiempo donde levanté un altar a Dios cada día, y Dios me daba cada día lo que necesitaba, Él hizo cosas, raíces profundas que yo no veía. Que después tuve un montón de situaciones más, pero nada me movió del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios no quiere que le busques por lo que te pueda dar. Dios quiere que le busques y le ames por lo que Él es. Y Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios soberano. Él es Dios que todo lo puede. Él es Dios que tiene el poder para romperme y para volverme a hacer. Él es Dios que hace nueva todas las cosas. Entonces comencé a levantarme, no por lo que yo creía o por lo que yo estaba viviendo, sino por lo que Dios tenía para mí. Hoy estar acá, yo no jamás lo hubiera pensado. Pero sin embargo son los propósitos de Dios y los regalos que Dios pone en nuestras vidas. Pero porque fue alguien que levantó un altar al Señor cada día. Adorar al Señor hace que tu vida comience a arder de tal manera que vas a ser transformados por el poder del Espíritu Santo y que otros van a querer conocer lo que vos tenés. En esta mañana removemos las cenizas. Si ayer la pasaste mal, si ayer tu situación fue difícil, si ayer la vida te trató mal, deja fuera las cenizas, como hacía el sacerdote. Sacaba las cenizas para poder mantener el altar encendido. Y eso es lo que Dios quiere que cada día hagamos. Primero, creerle a Él. Segundo, conocerlo a través de la palabra. Porque la palabra fue escrita para todos, pero fue escrita para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que la hagas tuya, que es tu herramienta, es tu guía, es lo que te da luz, es lo que te da seguridad. La palabra de Dios te va a dar la firmeza para afrontar cualquier situación, pero hay que creerle, ¿sí? Y en cuarto lugar, levantar ese altar de adoración por lo que Dios es, porque Dios jamás va a pasar, Dios jamás va a cambiar, Él siempre es igual y Él va a permanecer por los siglos de los siglos todo el tiempo. Ahora, ¿queremos vivir en esa plenitud? Hay que dejar atrás lo de ayer. Nati, es difícil, ¿sí? Nati, no voy a poder. Sí, sí vas a poder, porque es en el Señor, no es en nuestras fuerzas. Y ¿saben qué? Dios sigue haciendo milagros. Hay milagros emocionales que no se ven, pero se viven. Hay milagros hoy en día que se viven. Así que el Señor
pensó en vos en esta mañana. Y el Señor sabe de qué necesidad tenés de Él. Y el Señor hoy quiere entregar lo que vos necesitas, lo que tu corazón está necesitando. Así que le voy a dejar a las chicas o a Katy que adoremos al Señor, que seamos ese altar encendido, que nuestra vida comience a arder por el poder del Espíritu Santo. Y vas a ver que Dios te va a dar lo que necesitas. Si hay que pedirle perdón, pedile perdón. Si le tenés que pedir que arda en esta mañana, que arda en esta mañana. Si no conoces el amor por el perdido, el Señor pondrá ese fuego. Si hoy necesitas restauración, Dios te va a restaurar. Si necesitas orar por tu familia, orá por tu familia. Sé un altar encendido, conoce que Dios tiene mucho más de lo que le pedimos. Dios tiene mucho más, Dios es mucho más grande, Dios es soberano. Dios hace nuevas todas las cosas. Y Él es el que te conoce, Él es el que te planeó desde antes de los papás. Y sopló palabra de vida, sopló propósitos. Y Dios quiere que esos propósitos sean manifestados y estés en el centro de la perfecta voluntad de Dios, que es buena y es agradable y es perfecta. ¿No saben lo bueno que es ser un altar encendido? Poder conocer a Dios cada día un poquito más, cada día un poquito más.